Bueno, hoy tomamos la decisión de venir a casa y es la mejor decisión que podíamos tomar hoy. Venir a casa, ¿verdad? ¿Quién está seguro de eso? Lo tiene acá claro en su corazón, que es la mejor decisión que podíamos tomar hoy. Y para venir a casa tomamos varias decisiones. Entre esas, por ejemplo, decidimos qué nos íbamos a poner. Usted fue allá al lugar de su ropa y empezó a escoger qué se iba a poner. ¿Cuánto se gastó en eso? Gracias al Señor por las personas que escogen rápido, ¿cierto que sí? Por las esposas que escogen rápido. Yo tengo una, gracias al Señor por eso. Mi esposa es muy rápida para alistarse. Bueno, y así como estas cosas, nuestra vida está llena de decisiones. Hoy, en tan poco tiempo que hemos vivido, hemos tomado muchas decisiones. Nuestra vida ha estado llena de decisiones. Y una de las cosas que hace la diferencia a la hora de tomar decisiones es la necesidad. No es lo mismo que la mamá le ofrezca a uno un saco cuando uno va a salir de la casa a mediodía y está haciendo tremendo sol. ¿Le ha pasado? Que la mamá dice por si acaso, ¿no? La mamá tiene su por si acaso. A que se lo ofrezca a uno cuando está haciendo muchísimo frío, ¿verdad? Cuando está haciendo mucho sol uno se siente hasta ofendido, pero cuando está haciendo mucho frío uno se siente redimido, se siente rescatado, se siente salvado. No es lo mismo que uno llegue a la casa de alguien y le ofrezcan un juguito. ¿Cuánta gente amable hay acá? Entonces uno llega a la casa suya, que usted que es tan amable, y le ofrece de pronto a uno un juguito. ¿Con qué? Con pan. Bueno, ¿quién da más? Con sándwich, listo, súper, un juguito con sándwich, ese está chévere. Un juguito con sándwich. No es lo mismo que se lo ofrezcan cuando usted viene de almorzar y está repleto, ¿cierto? De pronto toca decir gracias, ¿no? Aunque ahí no falta el que vaya una milla más, ¿no? Y diga, no, yo me esfuerzo, yo me sacrifico. A que se lo ofrezcan a uno cuando uno no ha desayunado ni almorzado, uno se siente también redimido, rescatado. No es lo mismo. La necesidad hace la diferencia también a la hora de decidir. Por eso cuando pasamos por hambre, por frío, por soledad, por tristeza, por enfermedad, aprendemos a valorar cosas que antes pasaban desapercibidas. No sé si usted alguna vez le dijo a algo de comida y dijo, ay, eso no me gusta, sin haberlo probado. ¿Sí lo hizo o no? Eso pasa en casa mucho, ¿no? Mamita hizo algo bien rico, papá hizo algo bien rico, o el que cocina hizo algo bien rico y lo pone ahí en el plato y uno lo ve y sin haberlo probado dice, eso no me gusta. Yo tenía una batalla casada con la remolacha. Cada vez que yo veía algo morado en el plato decía, eso no me gusta, sin ni siquiera al menos olerlo. ¿Cuándo se curó eso? Cuando un día estaba lejos de casa y tenía muchísima hambre y solo tenía la platica del almuerzo. Y pagué por ese almuerzo. Y cuando vino ese almuerzo, adivine de qué era la ensalada. Ese día dije, Señor, gracias por la remolacha. Y dele. Después de ahí, cada vez que hay remolacha me la como. No me gusta, pero me la como porque me siento agradecido. Y creo que aprendemos grandes lecciones en medio de la necesidad, ¿verdad? Aprendemos a valorar a nuestra familia. Cuando uno está por allá bien solo, si te ha tocado estar solo y pasarla mal en algún lugar lejos de tu familia o lejos de un verdadero amigo, lejos de tu líder, de pronto has extrañado a tu líder en algún momento difícil de tu vida, a tus pastores, me has extrañado a mí. Y de pronto en esos momentos de soledad lejos, tú extrañas a esas personas valiosas, ¿verdad? Aprendemos a extrañar la salud en medio de la enfermedad. Hay cosas que no valoramos hasta que estamos enfermos, ¿no? Y es así que por un ejemplo sencillo que ya he dado varias veces, pero por si acaso alguien no lo ha escuchado, pues lo voy a dar. Cuando yo veo a alguien que mira de lejos así, todo natural, y lee un letrero por allá, todo lejano, con esa facilidad yo lo miro y yo digo, ¡oh, es tan chévere! Ay, para ver de dónde me toca así, como si fuera el Grinch, así. Me toca intentar, y yo digo, tan bueno, gracias a Dios por lo que esa persona tiene, ¿no? Y creo que en medio de la enfermedad aprendemos a valorar los tesoros que Dios nos da cuando tenemos salud. Y aprendemos a ser cuidadosos con eso. Pero así como en medio de la necesidad pasa eso bueno, que es que aprendemos a valorar, también puede pasar algo malo. Y es que la necesidad lo puede presionar a uno para decidir mal. La necesidad ejerce presión sobre uno. Y Santiago capítulo 1 versículo 14 dice, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. En Lucas capítulo 4 aparece una escena muy conocida de la vida del Señor Jesús, que es el momento cuando es tentado por el diablo, y pues queda escrito, ¿no? Él no fue tentado solamente esa vez, pero esta tentación queda escrita en Lucas capítulo 4 y en Mateo 4 también.
y probablemente todos conozcamos muy bien esa escena de la vida del Señor Jesús, ¿verdad? ¿Cuántos la han leído? Y si no la hemos leído, por lo menos la hemos oído. Es muy, muy, muy popular. Entonces, allí el Señor Jesús es presionado a partir de sus necesidades, y en cada ocasión, que tiene 3 etapas, en cada ocasión el Señor Jesús responde de manera correcta. ¿Quiere verlo conmigo? ¿Quién quiere ir a la palabra de Dios? ¿Tiene expectativa? No, está muy bajita. Vamos a preguntar de nuevo, voy a rebobinar. Así hacíamos con mi esposa cuando algo salía mal, muy cursis y todo, pero funcionaba. Voy a preguntar de nuevo, voy a hacer como si nada hubiera pasado. ¿Tiene expectativa de ir a la palabra de Dios? ¿Quiere verlo conmigo? Vamos a aprender del más grande, ¿listo? Vamos a aprender del Señor Jesús. En Lucas capítulo 4, versículos del 1 al 3, dice la palabra de Dios así. Le pido que lea en voz alta, está ahí en las pantallas o en su Biblia, se puede ubicar en Lucas 4. Dice, entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, dice, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto. Dice, donde fue tentado por el diablo, ¿durante cuánto tiempo? 40 días. Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Entonces el diablo le dijo, ¿qué le dijo? Dile a esta piedra que ¿qué? Que se transforme en pan. ¿Te imaginas cuánta hambre tenía el Señor Jesús? Lucas escribe que él tenía mucha hambre en el versículo 2, tenía mucha hambre. ¿Te imaginas cuánta hambre? Cuando uno ayuna un día, uno siente un aprecio diferente por la comida, ¿verdad? Cuando uno ayuna un día y uno está terminando ese día de ayuno, uno siente un aprecio diferente y usted valora lo que sea, ¿cierto que sí? ¿Sí le ha pasado o no? Hay personas que dicen, sabiamente, los pastores nos enseñan que cuando salgamos de un ayuno lo hagamos de manera suave, pero la verdad cuando yo le digo gracias Señor por este ayuno, no sé, no puedo pensar en algo suave. Me parece un poco complicado, pero es la manera correcta. Ahora, ¿te imaginas cuánta hambre tenía el Señor Jesús después de ayunar 40 días? ¿Alguien vio Madagascar? ¿Vieron Madagascar? No, es una película de hace varios años que tuvo varias secuelas. La trama original, para los que no se la han visto, es de 4 animalitos que escapan de un zoológico. Entre los animalitos hay un león. ¿Cómo se llama el león? Muy cultos ustedes. Se llama Alex, sí, se llama Alex, el león. Y resulta que este león ha vivido en el zoológico toda su vida. Así que este animalito no sabe de la vida salvaje. Él nunca aprendió a cazar. Él cree que sus uñas son para el manicure, para ir allá donde acá la líder Luz Miriam, allá el manicure. Bueno, acá hay más personas que hacen manicure. Ahora la nombré a usted, me tocaría nombrarlas a todas. Bueno, ay, el pastor no me nombró. No, perdóneme, la líder estaba acá más cerquita. Bueno, para el manicure, que los dientes eran para el diseño de sonrisa, él no sabía cazar. Toda la vida lo habían alimentado con filetes de carne que le ponían en su lugar, en su hábitat ahí diseñado por los dueños del zoológico. Bueno, el punto es que ellos escapan, y cuando ellos escapan él no caza porque él no sabe cazar. Y va con sus amigos que son una cebra, una jirafa y un hipopótamo, y él va con ellos, y de pronto el hambre lo empieza a atacar hasta que llega el punto en el que ve a todo el mundo como un filete. O sea, si Alex estuviera predicando acá, filete, todos seríamos filetes. Si estuviera predicando, veía a todo el mundo, un animalito chiquitico, un filete, por el hambre tan salvaje que tenía Alex en ese momento. Y el Señor Jesús está enfrentando la necesidad del hambre, precisamente, de ese deseo natural que todos tenemos, así como tenemos muchos otros deseos naturales. El punto es que cuando el deseo se hace tan fuerte, en medio de esa necesidad, cualquier cosa parece ser una buena opción para suplir ese deseo. Y creo que de los que estamos aquí, ninguno en este momento consideraría para ir a almorzar, ir a buscar en una caneca de basura su almuerzo, ¿verdad? ¿Cierto que no? Pero hay personas que buscan en la caneca de basura su comida. ¿Por qué lo hacen? Por necesidad. Creo que ninguno de nosotros esta noche llega a su casa y para pensar en arroparse dice, voy a ir a la cocina a buscar una caja de cartón. ¿Cierto que no? Pero hay personas que se abrigan con cajas. ¿Por qué lo hacen? Por necesidad. Porque están en la calle, no tienen otra forma. Y una caja de cartón, un periódico funciona cuando no hay una cobija. Y mira que el diablo intenta aprovechar el deseo del Señor Jesús. Él necesita comer, intenta aprovechar ese deseo para ofrecerle una piedra y que Él la convierta en pan y sacie su deseo. ¿Él podría hacer eso con nosotros?
Entonces, por ejemplo, llevo mucho tiempo soltero. Y entonces llega el diablo, vea, le presento a esta china. Pero ni siquiera va a la iglesia. ¿Qué importa? Peor es nada. Hágale. ¿No? Mi esposa me tiene cancelado, estoy en cuarentena. Escríbale a la compañera de trabajo, esa china lo mira más o menos bien. Escríbale, mándele así sea un emoji. No estudié para el parcial y voy a perder la materia. ¿No alcanza a ver el puesto del lado? Mírelo, usted alcanza a ver. Estoy como colgado de plata, mire el chanchullo que le ofrezco. Puede hacerlo con nosotros igual. No sé si a usted le pasó cuando leyó por primera vez la tentación del Señor Jesús, pero a veces cuesta un poco de trabajo entender cuál era el problema de la tentación. El Señor Jesús tenía hambre y tiene frente a él la opción de convertir una piedra en alimento y calmarla. Uno piensa, bueno, ¿y cuál es el chicharrón en eso? ¿No le pasó a usted cuando lo leyó por primera vez? La verdad a mí sí. Pensar, bueno, pero si él milagrosamente pudiera convertir la piedrita en un pan, ¿cuál es el lío? Sale del hambre y listo. Y ahí es donde está precisamente el problema, en considerar algo bueno cuando realmente no lo es, solamente porque podría satisfacer un deseo. Y eso puede pasar de cualquier manera, porque uno muchas veces en la vida piensa que lo que uno tiene que escoger es entre lo bueno y lo malo, y resulta que una persona puede arruinar toda su vida escogiendo lo bueno. ¿Sí está conmigo o no? De pronto no. Ahora se lo voy a explicar de la siguiente manera. ¿Cuántos de ustedes de pronto antes de casarse, para no meterlos en líos, cuántos de ustedes antes de casarse tuvieron por ahí unas noviecitas o noviecitos? Antes de casarme con mi esposa tuve algunas noviecitas. Mi esposa dice que son muchas, pero no fueron tantas. Lo que pasa es que técnicamente, o sea, realmente no necesitaba esas relaciones previas. O sea, con solo enamorarme de mi esposo hubiera sido suficiente. No voy a explicar más para no entrar en chicharrones. El punto es que frente a todas esas relaciones, que no fueron tantas, frente a esas relaciones, frente a ninguna de ellas, al empezarlas yo dije, esto va a salir mal. Frente a cada una de ellas yo dije, esto va a salir bien. En ninguna de ellas yo empecé pensando, le voy a partir el corazón a esta persona o me lo va a partir a mí. En todos los casos yo pensé, esto va a ser una linda historia de amor. Pero resulta que en todas las escenas, los dos o alguno de los dos salió con el corazón partido. ¿A alguien le pasó lo mismo? Pero cuando uno iba a empezar, uno pensaba, esto es bueno. Entonces la decisión real no es entre lo bueno y lo malo. La decisión real es entre qué es la voluntad de Dios y qué no es la voluntad de Dios. Esa es la decisión real. Porque también he visto personas que se han casado con alguien que aparentaba ser un pancito, pero era una piedra. Lo que pasa es que de pronto venía a la iglesia y hoy día su casa es hostil. Y lo que pasó fue que se fijó de pronto en que se veía bien, pero no se preguntó si era la voluntad de Dios real para su vida. Y ahí está el problema. Hay personas que pueden echar a perder su relación con Dios, con su familia, por un trabajo, escoger un trabajo que lo único que trajo fue dinero, y echó a perder lo más importante, su relación de adoración, de servicio a Dios, su relación con su familia, por un trabajo que se veía bueno, pero era... Hay personas que pueden echar a perder su relación con Dios a partir de cosas buenas. No, lo único que arruina nuestra relación con Dios no es el pecado, no es lo malo. Lo bueno también lo arruina, porque cuando yo saco a Dios del primer lugar de la lista de mi tiempo por algo bueno, es una piedra que yo estoy convirtiendo en un pan y que está ocupando el lugar equivocado. Y cuando convierto las piedras en pan, cometo un grave error. Por eso el Señor Jesús respondió en Lucas capítulo 4, versículo 4. Jesús le dijo, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan. Y él está citando Deuteronomio 8:3. En Mateo 4 este versículo aparece un poco más amplio. En la Reina Valera también aparece un poco más amplio. Y dice el versículo de Deuteronomio 8:3, dice, hablando del Señor y de Israel en su salida de Egipto, dice, sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná. Dice, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Y el Señor decide aferrarse a la palabra de Dios por encima del hambre.
Y cuando nosotros en medio de la necesidad de nuestros deseos, cuando los deseos oprimen nuestra capacidad de decisión, si nosotros escogemos aferrarnos a la voluntad de Dios que está en su palabra, nosotros entonces tomamos decisiones correctas. Ahora, cuando el Señor Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios, ¿se le llenó la panza? ¿Están conmigo o no? La pregunta es, ¿se le llenó la panza? El estómago. ¿Se le llenó? No se le llenó. Siguió con hambre, pero salvó su alma. ¿Está conmigo? Y esa plenitud del Espíritu Santo, de la palabra, de ser salvo, sacia el alma, aunque su pancita seguía con hambre, y lo ayudó para esperar el momento apropiado y la manera correcta de saciar ese deseo. Y así con cualquier deseo, el deseo de ser amado, el deseo de tener a alguien al lado, el deseo sexual, el deseo de cualquier cosa. Todos esos deseos en la palabra de Dios encuentran el cauce correcto. Ahora, bueno, luego viene la siguiente etapa. Vamos a leer juntos Lucas capítulo 4 versículos del 5 al 7. Le pido que lo lea en voz alta bien fuerte. Dice, entonces el diablo... para dárselos a quien yo quiera. Te daré todo esto si me adoras. ¿Cuántos tienen sueños? Alce la mano el que tiene sueños. Ay, el dormido pensó que yo pregunté que tenía sueño y dijo, sí, pastor. ¿Cuántos tienen sueños? Alce la mano. ¿Listo? Bueno, ahora se genera en nosotros una necesidad de verlos realizados. ¿A quién le gustaría que uno llegara al Señor y el Señor se le apareciera como Aladín, ¿no? Hoy nos fuimos de películas animadas, ¿no? ¿Cómo es el genio de Aladín? ¿Cómo es la cosa con el genio de Aladín? ¿Qué pasa? Él vive en la lámpara y ¿qué pasa? Se frota. Acá el líder ve bastantes películas animadas, ¿no? Frota la lámpara y sale el genio. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace el genio? Concede deseos, ¿no? ¿A quién le gustaría que Dios hiciera eso con sus sueños? Llegó y apareció el Señor y le dice, te concederé 3 deseos porque eres tan chévere y me frotaste la lámpara. ¿A quién le gustaría que el Señor hiciera eso? Pero el Señor no hace eso, ¿verdad? El Señor Jesús vino a esta tierra con un sueño. ¿Cuál es el sueño del Señor Jesús? ¿Cuál era su sueño? ¿Y usted me lo dice a mí con esa cara? ¿Cuál era el sueño de Dios? Eso, dígale al que está al lado. El sueño de Dios era salvarte a ti. El sueño de Dios eras tú. El sueño de Dios era que vivieras una eternidad y una vida plena a su lado. Ese era el sueño del Señor Jesús y es el sueño del corazón de Dios. El Señor Jesús vino a la tierra con ese sueño y en este momento se le aparece el diablo como el genio de Aladín y le dice, te daré todos los reinos del mundo si me adoras así, ya. Ahora vayamos a esta escena. Esta es un poco, usted me dirá si es ficción o realidad. Está papá y mamá corrigiendo a su hijito amorosamente y le dicen, no te voy a comprar ese dulce porque no almorzaste bien. Y de pronto aparece ahí al ratico un pariente redentor. Llámese nono o nona, llámese tía o tío. Aparece ahí y le dice, tranquilo, mijito, yo se lo gasto. Aparece pariente redentor. ¿Realidad o ficción? ¿Más ficción que Aladín? ¿No? Bueno, ahora, imagínense esta escena. ¿Qué empieza a pasar en la cabeza del niño? ¿Qué empieza a pensar? Así sea de manera inconsciente, ¿qué se empieza a procesar allí adentro? Papá es malo, mamá es mala, papá y mamá me hacen daño y aquí este pariente es una belleza, es bueno. Él me hace bien, se empieza a procesar. Pausa. ¿Alguna vez has pensado eso de Dios? ¿Papá es malo? No, es mejor que en esta no responda, solo piénsalo. ¿Alguna vez, en medio de un proceso, has sentido que Dios no te ama tanto como te puede amar otra persona? Que Dios no está tan interesado en tus sueños como lo puede estar el mundo, como lo puede estar cualquier persona por ahí, o el mismísimo diablo. Ahora, mira esto, porque el niño queda en esa encrucijada y de pronto se va hacia allí y cuando el diablo aparece frente al Señor Jesús, le está diciendo, tu papá es malo, yo te doy lo mismo sin cruz. ¿Estás conmigo?
yo te doy lo mismo. Te doy el poder sobre toda esa gente que yo controlo, porque nosotros le entregamos el poder al enemigo. El poder de este mundo, de nuestra sociedad, es completamente evidente a partir del pecado, cuando abrimos la puerta para eso. Y él le está diciendo, yo te doy el control de todo. Si tú me adoras así, sin cruz, te ofrezco lo mismo que tu papá, pero sin proceso. Y me impresiona mucho esto, porque es lo mismo que nos puede ofrecer a nosotros. Pero para que el Señor Jesús pudiera salvarnos, Él necesitaba tomar la cruz. Para alcanzar su sueño, el Señor Jesús necesitó una cruz. Para que tú alcances el tuyo, para que yo alcance el mío, necesitamos tomar la cruz también. Ahora, en Mateo capítulo 16, versículo 26, el Señor Jesús dice: ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Acaso podría de pronto estar recordando en ese momento esa tentación? Dice: ¿qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Y mira que el propósito principal de Dios contigo no es responder a tus oraciones. El propósito principal de Dios contigo no es que alcances tus sueños, es salvar tu alma. Ese es el propósito de Dios contigo: salvarte, tenerte en sus brazos, salvar tu alma, que no mueras para siempre. Es el propósito de Dios. Ahora, Dios está interesado en tus sueños, como el papá que de pronto le dice a su hijo: todavía no vas a comer eso, hoy no almorzaste bien. Dios está interesado en los sueños, así como el padre puede estar interesado en la felicidad de ese niño. Claro que sí, es la persona más interesada, pero está más interesada en tu alma. Y para que un sueño de una persona no arruine su alma, necesita cargar una cruz. Es la única manera de que cuando tengamos todas esas bendiciones tan valiosas de Dios en nuestras manos, nuestra alma no se arruine. Ahora, cuando el Señor Jesús va a responder, dice Lucas 4, versículo 8, vamos a leerlo en voz alta. Leámoslo juntos en voz alta. ¿Qué dice? Jesús, pero léalo con actitud, que son las palabras del Señor Jesús. Métale power. Dice: Jesús le respondió: y sírvele únicamente a Él. Esto es impresionante, porque cuando el Señor está respondiendo esto, dice, le está diciendo al diablo: amo más a mi Padre que a mi sueño. Le está diciendo al diablo: mi adoración y mi servicio a Dios no son negociables. Confío en los procesos de mi Padre y sé que si es necesario ir a una cruz para salvarlos a todos, voy a ir a esa cruz. Y mira que cuando una persona ama más su sueño que a Dios, se conforma con una bendición que se parezca a ese sueño y se puede apartar de Dios porque Dios le dio algo, entonces se va. Como cuando el Señor sanó 10 leprosos y 9 se fueron porque amaban más su sueño de ser sanos que a Dios. Solamente uno volvió amando a Dios. Cuando una persona ama más su sueño que a Dios, no le da el primer lugar a Dios, así venga a la iglesia, sino que en el primer lugar ama más eso que es su sueño, o que lo sustenta, antes que a Dios. Entonces, si lo que sustenta su sueño es su trabajo, ama más su trabajo que a Dios. Si lo que sustenta su sueño es su universidad, su estudio universitario, ama más su universidad que a Dios mismo. Y aquí está el Señor Jesús diciéndole al enemigo: mi adoración y mi servicio no son negociables. Y cuando en medio de esa necesidad de cumplir nuestros sueños, porque creo que es una necesidad que está en el corazón de todos, ¿verdad? Alcanzar nuestros sueños. Cuando en medio de esa necesidad nosotros queremos tomar una decisión correcta, lo que debemos hacer es entender que el fundamento de ese sueño debe ser nuestra adoración y servicio a Dios. Cuando nuestra adoración y servicio a Dios, como el Señor Jesús dijo, las Escrituras dicen: al Señor tu Dios adorarás y lo servirás solamente a Él por encima de eso. Cuando ese es el fundamento de nuestro sueño está sólido y tomamos decisiones correctas, aún en medio de ese anhelo de realizarnos a nosotros mismos. Y luego vamos a la tercera parte de este momento en la vida del Señor Jesús. Y es un momento en el que Él defiende su dignidad como hijo de Dios. De hecho, lo está haciendo todo el tiempo, pero esta vez es como que nuevamente Él tiene que hacer una demostración y es una defensa de su dignidad en esta tercera parte. Y bueno, quiero preguntarte: ¿alguno de ustedes se agarró a pelear porque le insultaron a la familia? Todos muy pacíficos. No, sí, hay varios que sí.
O sea, de pronto le ofendieron a su mamá y usted se agarró a pelear. ¿Sí le pasó? Y puño y pata y todo eso. No, usted ya es una nueva persona. El Señor Jesús lo ama y lo cambió. Pero en ese tiempo usted se agarró y todo eso. Bueno, yo también. Yo también. Me acuerdo que una vez un chino por allá dijo algo de mi mamá. Yo era un niño, estaba en primaria y estaba en la casa de un amigo y nos agarramos. Una pelea de chinos tan chistosa. Terminó agarrándome el pelo. Y casi no tenía pelo. Y eso, bueno, el punto es que luego llegué a la casa y le conté a mi mamá. Y le dije a mi mamá que me había agarrado a pelear porque un chino la había insultado. Y yo me sentía como, o sea, me había sentido después de esa batalla, me había sentido también así como tan dolido, pero también me sentía delante de ella como tan valeroso, ¿no? Y mi madre me dice, ¿y usted para qué se agarró a pelear? ¿No? Con toda la madurez del caso. Y si uno pudiera entenderlo en ese momento, ¿no? Si uno entendiera que esas palabras que afectan esa dignidad realmente no tienen un efecto sobre la realidad del ser amado. O sea, si a uno le dicen que el papá, que la mamá es esto y es aquello, pues ellos no van a hacerlo solamente porque otro lo diga. Entonces uno se quedaría ahí parado y le diría, pues diga lo que quiera, ¿no? Pero pues uno no lo hace, ¿no? Uno tiene como esa necesidad de defenderse. Y aquí está el Señor Jesús en el versículo 9. Vamos a leer los versículos del 9 al 11. Dice, entonces el diablo lo llevó a Jerusalén. ¿Qué más dice? Dice al punto, léalo por favor con toda la actitud, métale todo el poder. Dice al punto más alto del templo y dijo, ¿qué dijo? De esta vez, de una manera más directa, él está cuestionando el hecho de que sea un hijo de Dios o no lo sea. Si él es tu papá, te va a cuidar. Entonces, si eres el hijo de Dios, bótate desde acá. Y cuando está siendo cuestionado, yo veo la palabra de Dios y veo que no es la única vez en la que el Señor Jesús es retado de esa manera. Jesús es el hijo de Dios. Y él no necesita intentar demostrárselo a nadie. De hecho, cuando hubo personas que retaron el hecho de ser un hijo de Dios y le dijeron, si usted es el hijo de Dios, haga un milagro, él dijo, no lo voy a hacer. Cada vez que una persona retó al Señor Jesús intentando que él demostrara que él era el hijo de Dios con un milagro, le dijo, no lo voy a hacer. El único milagro que usted va a tener es que yo voy a morir y voy a resucitar al tercer día. Pero en cambio, cada persona que se acercó al Señor Jesús con fe vio milagros. Vio milagros de Dios. Y el Señor Jesús no necesita demostrarle a nadie que Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Y con esta manera de pensar insinuosa, el enemigo muchas veces intenta distorsionar la manera de actuar de un hijo de Dios. Se genera en nosotros una necesidad de intentar agradar a otro, de intentar encajar, de intentar defender cierta dignidad. ¿Alguna vez has hecho cosas por intentar agradar a alguien? ¿Por intentar no sentirte menos que otra persona? Y muchas veces buscando eso, una persona se endeuda, por ejemplo, intentando comprar cosas que no necesita, solamente por defender cierta dignidad. Una persona puede empezar relaciones solamente porque todo el mundo en el salón lo está haciendo y ahora yo aquí todo solo como un hongo. Y también puede publicar, comentar cosas en redes sociales que no encajan con su identidad, solamente por defender cierta dignidad, cierta posición. También podría tener actitudes distorsionadas como decir, ¿por qué yo tengo que ir a hablar si ella fue la que empezó a pelear primero? Y empezar a tomar actitudes distorsionadas con respecto a su identidad, ¿no? Si yo no fui el que empezó, ¿por qué yo tengo que hacer eso y a intentar defender esa dignidad de alguna manera, haciendo o no haciendo cosas? ¿Por qué tengo que ayudar con el aseo si yo soy el que más traigo plata a esta casa? ¿Por qué tengo que cambiar de opinión si aquí el que manda soy yo? Opiniones distorsionadas acerca del rol que uno puede tener en su familia. Y mira que el enemigo usa la palabra de Dios así a lo loco, ¿no? Coge un versículo suelto para intentar sustentar su argumento, ¿no? Que es algo completamente errado. O sea, nunca se genera una doctrina a partir de un solo versículo de la Biblia. La voluntad de Dios se conoce a través de toda la Biblia, no de un solo versículo, de toda ella. Y aquí está el Señor Jesús y responde en el versículo 12. Dice, Jesús le respondió, las escrituras dicen, ¿qué dicen? Vamos a leerlo juntos. No pondrás a prueba al Señor tu Dios. Y el Señor Jesús le estaba diciendo al enemigo, usted puede pensar lo que quiera,
a mí lo que me importa es agradar a mi Padre. Yo quiero que usted se dé cuenta que cuando él no hacía este tipo de demostraciones, a él no le importaba que esa persona, en este caso el diablo, que estaba frente a él, dijera: entonces usted no es el Hijo de Dios. No, esos retos que suenan como infantiles, pero que finalmente parecieran acompañarnos toda la vida. Esa necesidad de intentar agradar al otro, de demostrarle a alguien más. Y ahí está el Señor Jesús frente al diablo, y a él no le importó si el diablo pensaba o no que era el Hijo de Dios. Lo que más le importaba a él era agradar a Dios. Y frente a esa necesidad de agradar a otros, cuando decidimos cómo actuar frente a nuestra familia, frente a la sociedad, el Señor Jesús estaba dispuesto a que hubiera gente que lo despreciara y pensara: usted no es el Hijo de Dios. Pero no estaba dispuesto a defraudar a Dios, a serle infiel a su Padre. Y creo que nuestro interés en lo social siempre debe ser agradar a Dios primero, en lugar de agradar a alguien más. Si por agradar a otro yo tengo que defraudar a Dios, el Señor Jesús dijo: no. Pero más bien, si voy a agradar a Dios, aunque eso implique defraudar a otros. Y no es que lo que los demás piensen no nos importe, lo que pasa es que nos importa más lo que piensa Dios. Luego dice Lucas 4, versículo 13. Dice: cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. Vamos a ponernos de pie, por favor. Te esperamos en todas nuestras celebraciones. Entre semana, miércoles 7 p.m. Fin de semana, sábados 7 p.m. Domingos 9 a.m. Carrera 11, 8:40. Te esperamos. Síguenos en nuestras redes sociales. Asambleas de Dios Socorro.